Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de tecnología, yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar sobre el nuevo Motorola One Macro. El último modelo de la familia One de este año. Y sí, lo tengo hoy aquí entre mis manos. Así que nada, vamos a empezar con el unboxing directamente, sin más dilación. Ya, perfecto, aquí lo tenemos. A ver, aquí en el lateral de la caja ya tenemos algunas informaciones que pueden ser bastante interesantes, como por ejemplo, nos especifica que viene con múltiples cámaras, con inteligencia artificial y foco a láser, o sea que vamos a tener ese enfoque un poco más rápido, por lo que será bastante difícil que se hagan las fotografías movidas. Y después tenemos el mayor diferencial de este terminal, que va a ser la cámara macro, tal y como su nombre dice, Motorola One Macro. Y después, sí, vale, otro detalle interesante es que vendrá con 4000 mAh de tanque de carga, y esto, bueno, pues está bastante bien para el año en el que estamos, en 2019. Digamos que es lo ideal. El año pasado pues eran unos 3000 y ahora aumentó para 4000. Vamos a dejar esta tapa para aquí y vamos directamente a sacar el teléfono de la caja. Bien, bueno, ya lo he cogido y la verdad es que, digamos que el peso, pues más o menos, no es ni muy ligero, ni muy pesado, está bien. Y, vale, vamos a dejarlo por aquí, vamos a ver qué más cosas tienen en la caja. A ver, bueno, esto de aquí, pues lo de siempre, serán las instrucciones, la llave para el compartimento de la micro SD y la Dual SIM y demás. Pues sí, estaba correcto. La garantía y demás, que no interesa, así que lo dejamos por aquí. Venga. A ver, aparentemente tenemos lo de siempre, tenemos aquí los auriculares típicos de Motorola. ¿Sí? Intraauriculares, como siempre, sin ninguna novedad. A ver, vamos a sacarlos de aquí. Bastante bonitos, me gusta bastante este diseño. Después, que tenemos por aquí? Tenemos el típico cable, que me espero que sea USB tipo C, porque si no, me voy a llevar una decepción bastante grande. Y, a ver, yo creo que es que no hace falta ni que sacarlo. Venga, vamos a sacarlo solo para estar seguros. Pues sí, es un cable USB tipo C. Vale, muy bien, continuamos por aquí y ahora vamos al cargador. Voy a ver qué tipo de cargador es. Espero que sea de carga rápida. Vamos a abrirlo. Lo voy a sacar de aquí, me da pena romper el embalaje, pero bueno, es lo que hay. A ver, bueno, tenemos entonces 5 vatios para 2 amperios, o sea que es un cargador bastante normalito. Tampoco es, digamos, este celular pues viene con una propuesta de gama media, ni más ni menos. Lo que pasa que, bueno, que viene con ese diferencial de la cámara macro que la vamos a probar ahora en vivo y en directo. Más de lo mismo, lo que teníamos en la caja, en el lateral, pues aquí se repite. La cámara macro, el sistema de múltiples cámaras, con inteligencia artificial y foco a láser. A ver, vamos a darle la vuelta, le voy a quitar la capa, que ya viene por defecto en la caja, con él, para ver el color y bueno, y demás cosas del diseño. Vale, este modelo que tenemos aquí en el canal es el que sería el de color azul espacial y hay otro modelo que sería el ultraviolet. ¿Qué más cosas podemos ver en la parte trasera? Cantos redondeados, podemos ver aquí el sistema de cámaras alineado a la izquierda. Me gustó bastante la disposición y después tenemos aquí el lector de huellas pequeño y pues ya lo probaremos cómo funciona cuando hagamos el análisis del celular. Perfecto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, lo que había dicho antes, la entrada USB tipo C, el altavoz y la entrada 3.5 milímetros o jack para auriculares. A ver, tenemos también, vale, los 4000 mAh que había dicho, una pantalla Max Vision de 6.2 pulgadas HD+, bueno, es una pantalla de un tamaño normal, ni más ni menos, y almacenamiento de 64 GB, que digamos que es lo ideal. Menos que eso, olvídese. Le voy a quitar la pegatina de aquí para poder encender el celular. ¡Pah! Perfecto. Y ahora vamos a encender el celular y ver qué más cositas podemos sacar en claro de él. Bueno, ya encendí el celular, lo configuré y empezamos un poco hablando de la pantalla. Es una pantalla IPS LCD, algo que era de esperar, porque al fin y al cabo acaba siendo un gama media. Como había comentado, son 6.2 pulgadas, así que bueno, es una pantalla pues ni grande ni pequeña y tiene resolución de 720 x 1520 píxeles, es decir, HD, un poco menos de lo que me hubiera gustado. Preferiría que hubiera sido 1080p, Full HD, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más tiene este celular? Bueno, tenemos el notch aquí en la parte superior frontal del terminal en forma de gota. Es bastante discreto, así que bueno. Tiene chipset MediaTek MT6771 Helio P70. En principio sería un chipset digno de un gama media, ni más ni menos. Después, cuando lo pruebe con un poco más de detalle, les diré si tiene lag, si va rápido, si va lento y demás. Y viene en un único modelo 464, 4 GB de RAM con 64 de memoria interna. Vamos a ver cuál sería el sistema operativo que viene de fábrica.
Vamos al final y sistema, acerca del teléfono y parece que la versión de Android es la 9 Pie. Me hubiera gustado que hubiera sido la 10, pero... Vamos a hablar ahora un poco de las cámaras. Como les había dicho, es triple cámara y la principal sería de 13 megapíxeles y f2.0 con enfoque PDAF. Después tendríamos el sensor macro, que es de 2 megapíxeles y tiene apertura de f2.2. Y finalmente un sensor dedicado a la profundidad para hacer sus fotos de retrato y también cuando quiera desenfocar el fondo con 2 megapíxeles y f2.2 también. Ok, otras cosas que podemos ver aquí, el flash, y vamos ahora a probar un poquito, sobre todo, la cámara macro, que es, digamos así, el mayor diferencial de este celular. Vamos a probar la lente macro de la siguiente manera. Pásame la moneda, por favor. Ahí, thank you. Vale, vamos a ver, vamos a hacer aquí un experimento. Y ahora mismo lo que tengo es la cámara principal, la cámara normal. ¿Qué ocurre? Que cuando lo vas acercando el objeto en cuestión, pues simplemente llega un momento que no enfoca más. O sea, es que no hay manera. Vale, ahora vamos a pasar para la cámara macro, que sería en este icono que parece la flor aquella del Mario, ¿recuerdan? Venga, le hago clic y voy acercando, cada vez más. Y fíjense que estoy a una distancia cortísima, debe ser, yo qué sé. Y la enfoca perfectamente, tiene nitidez, tiene una definición bastante buena. Y ahora vamos a hacer la foto para corroborar esto. ¡Ahí! Madre mía, cómo tiemblo, qué pulso tengo. Vamos a ver la imagen. Y fíjense la imagen, qué bonita. Ha quedado muy bien, la verdad. ¿Qué pasa? Este tipo de fotos son muy específicas. O sea que tal vez la voy a usar una vez, otra, pero vamos, tampoco, digamos que no es tan útil así. Es un recurso innovador, sí, pero vamos, yo creo que serán contadas las veces que lo vaya a usar. De cualquier forma, tenemos aquí una foto bastante bonita, si no, juzguen ustedes mismos. Y díganme también en los comentarios, ¿ustedes creen que es útil este tipo de fotos? ¿La usarían bastante? Me interesa su opinión. Bueno, ahora nos quedaría la cámara selfie, que viene con 8 megapíxeles y apertura de f2.2. Este serían mis primeras impresiones del celular. Coméntenme aquí abajo qué les pareció y en breve tendremos el análisis del Moto One Macro. Sin más, le da like si le gustó el vídeo, ya sabes, suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho y hasta la próxima.